Buenas noches para todos. Somos estudiantes de la Escuela de Administración de Negocios EAN de la Maestría en Gerencia de Proyectos. En este espacio conversaremos sobre los estándares internacionales de competencia en gerencias de proyectos, el IPM, APM-BOK e ISMA. Somos un equipo conformado por 4 profesionales: John Sechagua, ingeniero de sistemas; Juan José Toro, ingeniero químico; Germán Ramírez, ingeniero industrial; y quien les habla, Mel Blanco. En esta noche tenemos el gusto de compartir este escenario con un gran invitado. Él es Alfonso Núñez Nieto. Alfonso, estamos encantados de tener la oportunidad de entrevistarte. Nos gustaría empezar agradeciéndote por tomar el tiempo para compartir tu experiencia con nosotros. Alfonso cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector oil and gas, liderando proyectos de gran importancia para el país, y con más de 30 años de experiencia como conferencista y docente en reconocidas universidades a nivel nacional. Alfonso, esta noche nos enfocaremos en discutir tu perspectiva sobre las competencias claves en la gestión de proyectos, temas en los que se centran los estándares de IPM, APM-BOK e ISMA. Buenas Adelante. noches, Alfonso. Muchas gracias por tu tiempo. Quisiera iniciar preguntándote, el estándar australiano IPM para la gestión de proyectos describe 4 módulos comunes del ciclo de vida de un proyecto para contextos industriales. El primero es la alineación e iniciación de un proyecto. Segundo, la planificación y desarrollo del mismo. Tercero, gobernanza y ejecución. Y cuarto, evaluación y cierre. Desde tu experiencia como gerente de proyectos, ¿cuál de estos 4 módulos consideras que es el más importante en la gestión de un proyecto y por qué? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy complacido de estar con ustedes compartiendo este espacio académico. La respuesta es, depende de para quién estemos trabajando, depende de las brechas que haya que cerrar. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una organización que es lo suficientemente madura en gestión de proyectos, yo diría que el módulo que considero más importante no es el del estándar, sino el que necesita la organización. Si tenemos una organización que realmente no tiene un buen nivel de madurez, diría que el componente más, el módulo más importante es el de gobernanza. La gobernanza de un proyecto es muy importante. La estructura tiene que ver con la toma de decisiones, la gestión de riesgos, con el control y monitoreo, con la parte asociada al cumplimiento y la conformidad, con cómo regular cambios, cómo reglamentar que se dé transparencia y rendición de cuentas, y obviamente cómo se haga la evaluación de desempeño. Dejar esto bien claro en un proyecto hace que el proyecto tenga un orden. Entonces, esa es mi respuesta en cuanto a una organización que no tiene nivel de madurez. Pero si tenemos un proyecto en donde no existe una buena definición de la necesidad, no se sabe lo que se quiere, entonces yo diría ahí es más importante la alineación. Si no tenemos una buena cultura de planificación, ahí sería más importante la planificación. Pero en esencia, si tendría que escoger entre alineación e inicio, planificación, desarrollo, gobernanza y ejecución, yo me iría con gobernanza. Porque si tengo gobernanza, yo digo cómo hacer la alineación y tengo los métodos, los procedimientos para poder hacer una buena alineación. Tengo también los métodos, la formación, cómo hacer una buena iniciación. Igualmente la planificación, el desarrollo y la ejecución. Entonces, para mí, la gobernanza es un eje en el cual se puede gobernar, se puede alinear, se puede dirigir una muy buena gestión de proyectos. Bueno, ingeniero, antes que nada agradecerle por compartir esas experiencias con nosotros y aprovechando estas y teniendo en cuenta lo descrito en el estándar utilizado principalmente en el Reino Unido y en alguna parte de la Unión Europea, el APM-BOK, en donde se destaca también la gestión de integración del proyecto como una competencia esencial, considerando crucial la coordinación de todos los elementos y recursos de un proyecto. Quisiéramos que nos compartiera de pronto qué prácticas, qué herramientas, qué técnicas específicas ha utilizado usted o utiliza o recomienda para asegurar que todas esas partes del proyecto trabajen en armonía hacia la consecución de los objetivos. Bueno, este estándar a mí me gusta muchísimo, ¿no? Yo creo que finalmente cualquier estándar que sea desarrollado buscando la mejora en gestión de proyectos es bueno. Eso es igual que las religiones. Cualquier religión es buena siempre y cuando uno tenga ética y tenga como principio la moral, las buenas costumbres y el buen tratamiento de las personas. Entonces, a mí me gusta muchísimo el APM-BOK porque se centra en competencias, más que en las competencias técnicas, las competencias humanas. Sí. En la parte de gestión de integración que te estabas mencionando hace un rato, es una de las competencias más desafiantes. Para mí es la columna vertebral.
es crucial en la gestión de proyectos. De mi experiencia, para una integración efectiva hay que hacer una muy buena comunicación, un muy buen trabajo en equipo, un muy buen uso de herramientas. Y allí las reuniones son el escenario perfecto para poder hacer todas las articulaciones, la conversación. Y para mí, punto de vista, es como la responsabilidad del director de proyectos, del líder de proyectos, de quien está a cargo del proyecto. Es clave porque la integración no es solamente la integración de información, no solamente la integración de técnicas, herramientas, las gestiones de interfaces, sino también es la integración de equipos. Entonces, para mí, la importancia que tiene la gestión de integración del proyecto está asociado como la columna vertebral. Gracias, ingeniero. El estándar suizo ITMA centra su foco en tres áreas de competencias que debe tener un individuo para dirigir un proyecto. Una de esas tres áreas es la perspectiva. En esta se definen competencias como estrategia, gobernanza, estructura y procesos, y otras que efectivamente le dan el contexto a los proyectos. Ingeniero, en este orden y de manera sucinta, ¿podría proporcionarnos un ejemplo de cómo ha aplicado la competencia a la perspectiva dentro de Reficar? Bueno, este es un caso bien especial, ¿no? Yo creo que IPMA fue cuando yo empecé a estudiar gerencia de proyectos, fue una de las primeras escuelas que atrajo mi interés. Y la atrajo porque se centra en lo humano. De hecho, un símbolo con que recuerdo mucho que fue la primera vez que lo vi la IPMA, fue el ojo de las competencias. Y esas competencias se centran mucho en las personas. Y el proyecto de la expansión de la refinería de Cartagena fue necesario la aplicación de muchas competencias de perspectivas porque fue esencial para alinear los objetivos estratégicos del proyecto con las expectativas de los stakeholders. Aquí nosotros tuvimos una experiencia en donde cambiamos mucho de dueño. Al principio el dueño era una empresa que era Glencore, que era una empresa muy fuerte en la parte logística. Posteriormente cambió de dueño a Ecopetrol y Ecopetrol tiene dos refinerías. Entonces la directriz era cómo hacer sinergia con las dos refinerías. De manera que se hizo un control de cambios. Pero para podernos poner de acuerdo en ese control de cambios había que hacer gestión de conflictos, gestión de intereses, gestión de trabajo en equipo, alineación. Entonces para mí la parte de IPMA en cuanto a gestión de competencia, además de todo lo anterior, nos ayudó a diseñar procesos que aseguraron la conformidad con las normas internacionales, lo cual no solamente mejoró la eficiencia operativa, sino que también fortaleció la relación con los entes reguladores y también con los financieros, los bancos, los prestamistas, los lenders, que al final dio como resultado un proyecto que dio su valor, a pesar de que nos deslizamos en el presupuesto y nos deslizamos en el alcance, nos deslizamos también en el plazo. Finalmente, hoy es un ejemplo de cómo un proyecto, a pesar de que rompe esas restricciones, cumple con su valor. Hoy está entregando soberanía energética al país, lo cual demuestra que la aplicación de estas competencias establecidas por el estándar suizo IPMA reflejan que son efectivas. ¿Cómo uno aplica en los proyectos la perspectiva de IPMA? Podría citar que dentro de IPMA hay muchas perspectivas, muchas competencias que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la sostenibilidad y la responsabilidad. En el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, recuerdo cómo nosotros hicimos un manejo responsable de la fauna y la flora. Recuerdo que cuando llegamos había bastante vegetación y fue necesario hacer un manejo responsable de la misma. La sostenibilidad y la responsabilidad nos obligó a implementar prácticas que permitían conservar las especies. Y fue así como nos comprometimos con las autoridades a reubicar y a reforestar ciertos sitios indicados por las entidades ambientales, y las especies que fueron reubicadas en zonas en donde pues podían garantizar su sostenibilidad. Yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podemos aplicar la sostenibilidad en los proyectos y cómo las escuelas de proyectos ayudan a que los gerentes de proyectos generen valor a través de estas prácticas. Qué bueno, ingeniero. Creo que viene muy al lugar, pues, la anécdota sobre la sostenibilidad, porque precisamente la Escuela de Administración de Negocios, pues, tiene una bandera que es la sostenibilidad. Somos, uno, la Universidad del Emprendimiento y dos, la Universidad Sostenible. Entonces, muy al lugar la apreciación. Pues, gracias por compartir esa experiencia. Bueno, muchísimas gracias,
señor Alfonso, por sus respuestas y por compartir su valiosa experiencia con nosotros. Estamos seguros de que su perspectiva nos será de gran ayuda en nuestra formación como futuros gerentes de proyectos. Apreciamos mucho su tiempo y su disposición. Bueno, muchas gracias.